Bueno, ahora les presento rápidamente al doctor Alfredo Ponce de León Garduño. Él es jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es médico por la UNAM, investigador en ciencias médicas, asesor del Programa de Control de Tuberculosis en México, fue jefe del Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto de Nutrición, inauguró el Laboratorio Nacional de Máxima Seguridad Biológica para el Estudio de la Tuberculosis y Enfermedades Emergentes ahí mismo, en CONACYT, miembro del Comité Stop Tuberculosis en México, profesor de pregrado de la Escuela de Medicina en la Universidad Panamericana, profesor de la especialidad de Infectología, tutor de maestría y doctorado en la UNAM, investigador afiliado al CICIDAD, y para sus investigaciones ha recibido financiamiento del Wellcome Trust de la Universidad de Stanford, de la Fundación Bill y Melinda Gates, del Instituto Howard Hughes y más de 15 financiamientos individuales y grupales de CONACYT y apoyos médicos académicos de compañías farmacéuticas nacionales y extranjeras. Ha publicado 156 artículos en revistas de otros lados y más de 7,000 citas a estos artículos. Así es que tenemos un especialista de primerísimo nivel. Muchísimas gracias, doctor Ponce de León. Adelante. Buenos días. Deme un segundito porque tengo que ponerle aquí el cronómetro porque si no va a ser un desastre. Muchas gracias por su presencia, por acompañarme a esta plática. Y esto es un comercial, pero es un comercial académico. El estudio de la carga de enfermedad, me pasa la que sigue, es que no tenemos control, la que sigue. El estudio de la carga de enfermedad no empieza ahora, empieza en 1991. Y justamente con el doctor Murray, que es el que voy a hablar, el autor principal de los artículos que voy a tratar hoy, empieza a formar grandes bases de datos y estudiar esas bases de datos de forma organizada para que a partir de casos individuales y mediante una serie de cálculos matemáticos muy complejos puedan llegar a calcular la mortalidad y la discapacidad, que es la diferencia en las enfermedades. Entonces, cuando uno ve este proyecto GRAM, que es el proyecto que empezó en el 2018, es con base en esa iniciativa que él tenía y que él siguió haciendo durante todos estos años en Seattle y posteriormente en el estudio que voy a platicar hoy, es Seattle con Oxford como parte de la iniciativa y uno de los centros que participó en este estudio GRAM, probablemente el centro con más información en América Latina y el cuarto en el mundo, fue nutrición. Y por eso es que estamos hoy aquí enseñando un poquito de lo que quiere decir, porque no es lo mismo hablar de vigilancia, no es lo mismo hablar de control de infecciones, no es lo mismo hablar de consumo que hablar de carga. ¿Me pasa la que sigue, por favor? ¿Y qué es lo que hace el estudio de la carga de la enfermedad? Fíjense nada más, empiezas viendo que aquí ya no es lo mismo. Hay que hacer algo sistemático para medir magnitudes. Cuando no es lo mismo Sudáfrica que México que Dinamarca. Definitivamente no es lo mismo. Y no es lo mismo, pero tenemos que hacer de alguna manera homogéneas las cosas para poder realmente medir qué tanto afecta las enfermedades. Las enfermedades principales han sido ampliamente estudiadas, factores de riesgo, desenlace clínico, esto para cáncer, para enfermedades metabólicas, para enfermedades cardiovasculares están muy ampliamente detalladas y ustedes han visto estos mapas de calor y todas esas cosas tan bonitas de que, bueno, eso es lo que hace la carga de enfermedad. Cuando el cuadro es más grandote es que está más pesado, pues sí. Para poder estandarizar se tiene que ver en diferentes poblaciones, en diferentes sistemas de salud y en el tiempo cuál de todas estas es la que produce mayor problema. Pasa a la que sigue, por favor.
a final de cuentas, esta iniciativa, la diferencia fundamental con respecto a los estudios, por más bonitos, longitudinales, bien hechecitos de cohorte, todo lo que quieran, la diferencia es que este mide discapacidad y mortalidad. Y eso te da un peso específico para cada enfermedad, y lo que tienes que hacer dentro de toda esa complejidad es ir quitando los pedacitos que te confunden o ir sumando los que añaden. Y eso, si tú lo haces en muchos países y lo haces de forma longitudinal, te da un análisis de lo que se llama los datos Big Data con Machine Learning impresionantes. ¿Por qué? Porque son muchísimos datos. Y todos esos datos tienes que ir dándoles un pedacito. ¿Me pasa la que sigue? A final de cuentas, lo que expresa, y lo pongo muy sencillo, es lo que expresa la carga de enfermedad no es otra cosa sino el número de años acumulados que se pierden por enfermedad, por discapacidad o por muerte. Y para poderlo hacer y para poder llenar los datos que no existen o que no se pudieron recolectar, lo que hace estos DALIs, que son estos años de vida ajustados por discapacidad, es decir, si tienes salud plena, no te doy puntos. Si ya te moriste, te doy un punto. Y de esa manera, pues sí, puedes sacar un valor intermedio que te da, de alguna manera, la posibilidad de calcular el impacto, la carga que tiene cada enfermedad. ¿Me pasa la que sigue? ¿Qué hicimos en el modelaje? Pues lo que hicimos es, ahora sí, un problema grave, el más grave, en el que nos vamos a enfrentar los siguientes 30 años, que es la resistencia antimicrobiana. Pues el doctor Murray con el equipo de Oxford y a partir del 2017 empezamos a juntar todo lo que ustedes se puedan imaginar. El instituto tiene ya perfectamente computarizado muchísimas variables, más de 150 variables, y tiene más de 300,000 aislados clínicos perfectamente caracterizados, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, como hospital, a pesar de que nos convertimos en COVID, contribuir a reducir las esa información está determinada para cada paciente. Y hay muy pocos sitios que tienen esta información bien clasificada, de acuerdo con los estándares internacionales, pero sobre todo midiendo desenlaces. Eso es lo que no se tiene en la comunidad. Eso es lo que es importante de una institución, que te pueda decir qué pasó, este 0 y este 1. Eso es lo que en realidad pudimos nosotros contribuir, y por lo cual hemos estado así y seguiremos trabajando con el proyecto GRAM. Muy importante, fíjense, para ver la carga de RAM en todos los sitios, aún aquellos que no tenían datos de microbiología o de la edad del paciente o la fecha de lo que ustedes quieran, se tenía que homogeneizar y pusieron componentes principales. El primero era, claro, cuántos se murieron por una infección. El segundo es cuántos o qué porcentaje de estas muertes se podían atribuir a un síndrome infeccioso específico. El tercero era qué proporción de las muertes por un síndrome infeccioso se podían atribuir a un patógeno específico. Y este patógeno definido ser la verdadera causa del desenlace. El porcentaje de un patógeno, cualquiera que fuera, que además fuera resistente al antibiótico que estábamos midiendo o a las, vamos a decir, a las combinaciones de patógeno y antibiótico. Y el riesgo en exceso de muerte o duración de la infección asociada a la resistencia, para poder calcular la discapacidad en años de vida ajustada a discapacidad, la pérdida de vidas y pérdida de salud, ¿no? ¿Me pasa la que sigue, por favor? Y entonces, para poder hacer comparaciones, todo esto es estimativo, todo esto es estimado porque pues, tienes muchos hoyos. Lo que se hizo fue buscar
los contrafactuales, es decir, contra qué comparo para poder estimar. Y entonces la muerte atribuible a resistencia se basó en un escenario en el que la alternativa eran todas las infecciones resistentes se reemplazaban por infecciones susceptibles. O sea, haces el inverso para poder ver el rango. Y eso es lo que es un contrafactual, es decir, si yo tengo una enfermedad, bueno, ¿qué es no tener la enfermedad? Las muertes asociadas, lo que se hizo fue, voy a ver aquellos pacientes que se infectaron con un patógeno resistente y lo voy a reemplazar por no haberte infectado. Esto que parece muy complicado en pocas palabras es ponerle el verde y el rojo. Y cuando te tocó verde, cámbialo por rojo, y cuando te tocó rojo, cámbialo por verde. Y entonces ya puedes hacer la comparación. Entonces es algo muy complejo que necesitas modelos matemáticos muy sofisticados, y eso es lo que hacen en Seattle. Oxford se dedica a recabar las bases de datos, las sistematiza, les pone claro, todo esto es anonimizado, aquí no hay manera de poder. Es individual en el sentido de cada caso es uno, pero no sabemos quién es, porque si no, no nos dejarían trabajar, ¿no? De hecho, creo que está anonimizado de tal forma que ni siquiera podemos decir el país. O sea, esta es una base de datos en donde tú puedes tener 790 millones de pacientes, pero sin saber ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni cómo se llaman, ni nada por el estilo. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Entonces, en el primer estudio que se publicó en el 2022, y que es el artículo que salió en el Lancet, que es el artículo más citado, ahorita que decían de las citas que tengo, bueno, este nada más tiene 10,000, entonces ya son otras 10,000. Sí, es una barbaridad esto, o sea, es un estudio, es el artículo más citado en los últimos 2 años, para cualquier revista médica, ¿no? Nada más imagínense todo lo que comparó, pero al final de cuentas hay 471 millones de registros y casi 7,600 años de ubicación, ¿sí?, en diferentes bases. Es una barbaridad. Para cada uno de estos registros hay, algunos sí, algunos no, pero en general, por ejemplo, en nutrición, para cada uno de nuestros registros, que fueron como 20,000, hay 150 diferentes variables. Y además hay 300,000 gérmenes, de los cuales tenemos 25 perfiles de antibiograma. O sea, es una barbaridad. Claro, cuando nosotros lo hacemos entre nosotros, eso es vigilancia epidemiológica y podemos sacar diferentes datos del instituto y los podemos mandar a Nuevo León con el INVIFAR, con el estudio INVIFAR, y te dice susceptibilidad, pero no te dice carga. Para eso necesitas el modelo, que obviamente pues Seattle no te lo va a regalar, ¿no? O sea, eso es parte patentada de ellos, el modelo estadístico y matemático que sigue, ¿no? ¿Qué pasa la que sigue? ¿Y qué encontramos? En este estudio, el primerito, el de 2022, que es la carga de enfermedad por resistencia antimicrobiana, se vieron las muertes globales y fíjense, la comparación es muy importante, es 1.27 cuando hay, comparando una infección resistente contra por organismos susceptibles, esa es la diferencia, y cuando tú ves las muertes por una infección resistente contra no haberte infectado es 4.95 millones, es decir, es 3 veces más grande. Si te infectas con un germen resistente tienes por lo menos una probabilidad 3 veces mayor de morir. En este momento, no después, en este momento. Y si lo ves en tasa de mortalidad, que lo que realmente importa es 16 contra 64, o sea, el modelo es perfectamente claro. Cuando tienes un germen resistente, si te infectas, tienes mucha mayor probabilidad de muerte que si te infectas por uno susceptible y muchísimo mayor a que si no te infectas. ¿Me pasa la que sigue?
Y en este estudio también se vio, ahí puse América Latina, porque México es parte de América Latina y del Caribe, vean cómo un poco más de 50 por 100,000 es la tasa de resistencia, y esto se hace por regiones. Ustedes me van a decir, oiga, pues es que no está tan feo, ¿no? Pero si ustedes ven lo rosita contra lo oscurito en la barra de Latinoamérica, pues es muy similar a otras partes, pero proporcionalmente no. Proporcionalmente tenemos una proporcionalidad de atribuibles contraasociadas mucho mayor. ¿Por qué? Porque comparado con Europa, pues a lo mejor en Europa se mueren mucho menos por una infección y se mueren mucho más por otras cosas. ¿Me pasa la que sigue? Y en ese mismo estudio, pues lo que se vio es lo que todo el mundo esperaba, que las infecciones respiratorias, las infecciones de torrente sanguíneo y las intraabdominales fueran las que más proporcionalmente más casos dan de muertes asociadas y atribuibles por resistencia. Y si ves los gérmenes, pues no te sorprendes nada. Escherichia coli, Staphylococcus, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa. Son bacilos casi todos gram negativos y sobre todo el más importante probablemente estafilococo dorado. Entonces el estudio te puede decir todo eso. Me pasa la que sigue. Cuando uno ve entonces, el siguiente paso era analizar América Latina. Aquí tuvimos muchísimo que ver, porque lo que hicimos fue en toda esta base de muchos años ver las muertes en el 2019, nada más en el 2019. Fíjense cómo las muertes asociadas fueron 569,000 en toda América Latina reportadas al estudio y 141,000 atribuibles. ¿Y cuáles fueron las más frecuentes? Las infecciones respiratorias bajas y las infecciones torácicas, así se consideraron, seguidas de torrente sanguíneo y seguidas de peritoneales. Y los patógenos, aquí fue Staphylococcus, E. coli, Klebsiella, neumococo, Pseudomonas, Acinetobacter. Estos 6 se asociaron a 552,000 muertes. ¿Me pasa la que sigue? Cuando uno ve las infecciones respiratorias en todo el estudio desde el 2000 hasta el 2019, lo que te das cuenta es la magnitud. Para 2021 se vio que había 344 millones de episodios de infecciones vías respiratorias inferiores y 2.18 millones de muertes. Ustedes pueden decir, pues no es tanto, no, pero son 27.7 muertes por cada 100,000. El germen más importante de todos es tuberculosis, ¿estamos de acuerdo? Ese es el mejor, el que más estudio. ¿No tenía que ver con la pandemia? No, ahorita vamos a ver. Lo importante de esto fue, ahorita vamos a ver justo eso, 27.7 muertes no las tiene tuberculosis, que es el patógeno que más mata en todo el mundo, a través de la historia. Entonces, el número de muertes de tuberculosis cada año es alrededor de 1.5 millones de muertes, mucho más que COVID, desde luego, porque son eternamente, claro, un año es una cosa, al año siguiente cambia. Pero fíjense, esta tasa es altísima, altísima, supera por mucho al cáncer, supera por mucho a las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Pues porque es mucho más frecuente que te infectes, a que tengas un tumor, a que tengas cáncer, a que tengas un infarto, ¿sí me entienden? Es mucho más frecuente una infección. Entonces, cuando uno lo ve, y eso es América Latina, no, esto es todo el mundo. Cuando uno ve lo que se vio en el estudio inicial de carga, pues sí, neumococo, como era esperable, es el patógeno que fue responsable de la mayor parte de las infecciones por vías respiratorias inferiores y de las muertes. Y los números son verdaderamente increíbles, que se pueda saber que 98 millones se murieron con ese rango, eso es una estimación, acuérdense, por neumococo, pues es una barbaridad. Es una barbaridad. De los episodios, después
después del neumococo venían las infecciones virales, que todo el mundo desprecia, pero aquí no era COVID, era no COVID. Ahorita les voy a explicar por qué se hizo esa diferencia. Y de las muertes, sin duda, Staph aureus y Klebsiella pneumoniae. Es decir, proporcionalmente se mueren más cuando tienes una neumonía por Staph aureus que por neumococo. Aunque sea mucho más frecuente que te infectes por neumococo. Pues porque Staph aureus es un patógeno mucho más virulento. Toda esa información salió apenas este año en el Lancet Infectious Diseases. Es el tercer artículo de este análisis. Me pasa la que sigue. Y que, contestando lo que nos decía la doctora, de 1990 a 2019, la tasa de mortalidad global por infecciones de vías respiratorias inferiores disminuyó de 56 a 39 por 100,000. Durante la pandemia de COVID, se estimó además una disminución de 16% en la mortalidad. Ustedes me van a decir, ¿por qué? Pues porque hay vacunas. Es la única explicación. Porque además de lo que disminuyó, 71% disminuyó el número de muertes por influenza y 66% por virus sincicial respiratorio. Entonces, una, hay vacunas. Dos, medidas de aislamiento y uso de cubrebocas, a pesar de Trump. Y bueno, y otros. No hay controversia. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, en este estudio de GBD, que además, léanlo, nada más con que vean las primeras 3 páginas de lo que implica para infecciones de vías respiratorias, se van a dar cuenta de que cuando tú puedes trazar incidencia, mortalidad, puedes además asociar a patógenos responsables de las infecciones, lo que vas a poder hacer es tener una herramienta para que el sistema de salud dirija todas sus prioridades de financiamiento. O sea que era muy fácil. Sin querer, por COVID, la gente disminuyó la transmisión de los patógenos que en realidad pueden matar, con cosas que ni tienen que ver con antibiótico. No disminuyó la resistencia, esa aumentó. Lo que disminuyó fue la transmisión. Y no disminuyó por el hospital, disminuyó por la calle. ¿Me pasa la que sigue? Ahora, este es el artículo de hace un mes y medio. Probablemente este vaya a ser más importante que los 3 primeros. ¿Por qué? Porque de lo que hacemos es la proyección. Para quien no está muy enterado de infecciones nosocomiales, bueno, para el 2050, la causa número 1 de muerte en el humano va a ser una infección por un germen resistente. Más que cáncer, más que diabetes, más que infartos, más que todo. La causa número 1 se estima va a ser de una infección por un germen resistente, porque no va a haber que darle. Eso es lo grave, no hay antibiótico que pueda tratarlo. Fíjense, del 90 al 2021, en este estudio que nos sirve de parámetro, las muertes disminuyeron la mitad en niños. Fernando nos va a hablar un poco más en esto, pero aumentó 80% en los mayores de 70. Y la diferencia es, pues sí, probablemente, o lo más probable es la vacunación. Mejor cuidado, mejor atención. Cuando uno ve lo que se estima es que la mortalidad vaya a aumentar por estafilococo dorado resistente a meticilina y de los gram negativos por resistencia a carbapenemos. O sea, nos vamos a quedar, ni hay salvación en esto, no va a haber cómo tratarlo, porque si es resistente un estafilococo a meticilina no te queda más que un glicopéptido, es una clase de antimicrobiano completamente diferente de aquí a que nos dure. Y si es un gram negativo y es resistente a carbapenemos, no le vamos a poder dar un beta-lactámico. Es decir, olvídense de que podamos tener penicilinas. Tendremos que utilizar otro tipo de antimicrobiano, que además de que es mucho más difícil, es mucho más caro.
más difícil de conseguir, más difícil de hacer y mucho más caro. Y si además se hace resistente, pues lo que va a pasar es que si te toca Acinetobacter ya moriste. Lo bueno es que no te toque. Lo importante no es que tengas Acinetobacter, lo importante es que no lo tengas nunca. Esa es la gran diferencia entre un sistema exitoso y otro que no lo es tanto, ¿no? ¿Qué pasa la que sigue, por favor? Las proyecciones muestran que para el 2050 la mortalidad atribuible va a ser de 8.22 millones. Atribuible. Aquí ya no hay ningún otro factor más que la infección resistente. Y la tasa de mortalidad, y esto es grave, en el mundo, en el 2050, las dos áreas en donde mayores tasas de mortalidad va a haber es en el sudeste de Asia y América Latina. ¿Y por qué? Pues por lo que dijeron hace rato que es controversial, simplemente no va a haber recursos. Los recursos no se distraen en eso, en estas dos regiones del mundo. Es más, les puedo decir que en el análisis África salió bastante mejor que nosotros. Entonces, mejor no digan nada, porque no, eso ya es provocativo. Y también va a haber más muertes en arriba de 70 años. Y va a haber menos muertes en niños menores de 5. Me pasa la que sigue, por favor. Entonces, si hacemos las cosas bien, si tenemos un buen cuidado, si se da suficientes recursos, lo que se puede evitar del 2025 al 2050 son más de 90 millones de muertes. Pero tenemos que empezar en el 2025. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, ya voy a terminar casi. Llévense estos mensajes. El primer mensaje es, no, pues la resistencia es una causa de muerte a nivel mundial que ya no es dentro de las 10 primeras, o sea, ya se está considerando como que ahorita ya es de lo más grave, porque no hay con qué. No nada más, no olvídense no piensen en México, no piensen políticamente ni partidista, no hay. Y eso, pues, si te toca, aunque seas, vamos así, vivas en otro lugar muy lejano ya de la Ciudad de México, si te toca una resistente, no va a haber con qué tratarte, porque no hay opciones. El impacto es crucial entonces, porque la toma de decisiones globales va a depender de que tengas buenos programas de prevención, no de tratamiento, si no tienes ni siquiera con qué tratar. Segundo, va a depender en poquísimos casos de que sí tengas acceso a un antimicrobiano esencial para tratar las susceptibles. Tercero, y es muy importante, que haya más desarrollo de vacunas y que haya nuevos antimicrobianos, de eso no hay ninguna duda. O sea, no nos podemos quedar con lo que pues ya no funciona y pues ya que se muera, pues hay que seguirle buscando. Lo que pasa es que un nuevo antimicrobiano, a diferencia de las vacunas de COVID, que fue un milagro, un antimicrobiano nuevo se tarda 15 años en poderse hacer la patente y sacarse al mercado. Y eso es carísimo. Se calcula que cuesta más que un estadio de fútbol americano, algo así como 1.500 millones de dólares cada molécula. Y se tarda 15 años. O sea, no, es muy complejo. Entonces, imagínense eso en entornos en donde hay bajos ingresos, en donde no hay información, hay gravísimas lagunas en los datos. Esto lo único que nos dice es que para poderlo hacer bien, tenemos que tener información, tenemos que ampliar la capacidad de los laboratorios de microbiología y además de sistemas inteligentes de captura de datos, para que sea homogénea la información y podamos sacar verdaderas conclusiones. ¿Qué pasa la que sigue? Ahora, ¿qué pasó con la etiología de las infecciones de vías y respiratorias inferiores? Lo que nos mostró es que efectivamente para poderlas disminuir específicamente neumococo, hemófilus influenza y probablemente COVID, es que tengas buenas campañas de vacunación. No podemos bajar la guardia en ese sentido, es de lo que más nos debería de preocupar. Se perdió esa
necesidad imperiosa en México de tener campañas en donde se vacunaba más del 90% de los niños. La doctora Juan fue pilar, desde el doctor Kumate hasta la doctora Juan todavía ha sido miel sobre hojuelas, arriba del 90%. De verdad, todos se vacunaban contra sarampión y después contra neumococo y después contra hemófilus. Claro que también en México los niños no se murieron ni de neumococo ni de hemófilus. ¿Por qué? Porque estaban vacunados. Y la segunda estrategia es, una vez que tienes una neumonía, detéctala tempranamente y empieza a tratamiento en cuanto puedas, porque si tú utilizas el antibiótico adecuado el menor tiempo posible, la probabilidad de sobrevivir es mucho mayor. Si te tardas, si utilizas un antibiótico, luego otro, andas cambie y cambie porque no hay lo que sea, lo que vas a generar es resistencia. Hoy no hablé de mecanismos de resistencia, nada más hablé de lo que te da esto. Obviamente, entre más vacunemos contra neumococo y contra hemófilus influenza, que son bacterias, no son virus, este es hemófilus influenza, que estas son prevenibles por vacunación, la probabilidad de que tengan neumonías en el anciano, perdón, en el adulto mayor, es mucho menor. Eso, las vacunas contra hemófilus y contra neumococo de los niños ya se están utilizando también en personas arriba de 65 años y te previenen la mitad de los casos de neumonía, por lo menos en Europa. Y eso es un dineral, eso es muchísimo, porque es la causa número 1 de infección y de muerte en Europa, porque la población es mucho, mucho mayor que la nuestra, ¿no? ¿Me pasa la que sigue? Ahora, durante la pandemia de COVID, sí se murieron 20 millones de seres humanos, lo cual es un verdadero dolor. En nuestro país, mucho del personal de salud, lo cual no se replica en otros países, pero que sí trajo como algo muy positivo. De acuerdo con el modelaje y con estos estudios, disminuyeron la incidencia y mortalidad por influencia por virus inicial respiratorio, aún sin las vacunas. ¿Con qué? Con que utilices cubrebocas y restringas la movilidad. Pero eso no quiere decir que no salgas, quiere decir que si estás enfermo, no salgas. Si estás enfermo, aunque no sea COVID, si tienes una infección que parece un catarrito común, no salgas. Pero si vas a salir porque no te queda otra, porque si no, no comes, por piedad, usa un cubrebocas. Eso sí lo aprendimos. Los cubrebocas, hace una semana yo le decía, los cubrebocas pues solamente los muy sofisticados evitan que te infectes. Eso sí los tengo yo, porque pues trabajo en un laboratorio y en un centro en donde hay muchísimos patógenos, pero soy infectólogo y me dedico a ver pacientes con quién sabe qué. Y lo que traigo en mi garganta pues es radiactiva. Yo sí transmito, yo traigo el cubrebocas casi todo el tiempo, pero sobre todo el que yo uso sí me puede proteger porque es un N95 más electrostático, pues es como un N98. Claro, después de media hora no puedo respirar. Esto no lo podría yo platicar si me pongo el cubrebocas, imposible, no puedes, es muy pesado. Pero eso no es el común de la gente, porque lo que no quieres, lo que tú realmente quieres, perdón, no es no infectarte. Lo que no quieres es transmitirlo. Y para eso hasta los cubrebocas de papel son mejor que nada. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Entonces, como es muy cambiante la mortalidad, es muy cambiante también la prevención que se da. Realmente, lo verdaderamente preocupante de la proyección es lo que va a pasar con la población cada vez mayor. Es decir, arriba de 70 años, que están envejeciendo cada vez más, ahí es a donde vamos a ver infecciones y eso es lo que tenemos que empezar a prevenir y a prevenir ya. A lo mejor es que yo ya me acerco y entonces, pues ya, ¿no? Pero no, la realidad es que los números son de todas partes, ¿no? Me pasas la que sigue. Y para terminar, para que se lo lleven a su casa todos, la variabilidad
en la resistencia antimicrobiana es muy importante porque al ser tan cambiante y ser tantos los factores, los recursos se tienen que advertir en áreas combinadas. Es decir, no podemos nada más hablar de prevención de infecciones. También tenemos que vacunar. También tenemos que hacer que el antimicrobiano sea el adecuado, el apropiado y el menor tiempo posible. Y además, meterle lana a los nuevos antibióticos. Es la única manera para que la resistencia antimicrobiana en el 2050 no sea la causa número 1 de muerte en el ser humano. Muchas gracias. ¿Me pasa la que sigue? Perdón que me pasé, pero me emocioné. Ya no hay, ¿verdad? No, gracias. No te pasaste, también empezaste tarde. Muchísimas gracias, te damos por favor tu reconocimiento. Ahora sí que otro aplauso al doctor, por favor. Y un pequeño